Síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es el conjunto de signos y síntomas provocados por el aumento de la producción de cortisol en los tejidos, producida por las glándulas suprarrenales. Para hablar de síndrome de Cushing es necesario emplear el eje de control de cortisol, el cual hablaremos a partir de la siguiente imagen. Su control hipotalámico lo hace la hormona liberadora de corticotropina, la CRH, y el servomecanismo de cortisol se efectúa principalmente en el hipotálamo, pero también en la hipófisis. Existen otros dos sistemas de regulación, uno desde la médula adrenal, mediante interrelaciones intrasuprarrenales, y el tercero desde el sistema inmunitario, a través de interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que en realidad puede actuar sobre el sistema nervioso central, CRH, o sobre la propia ACTH, sensibilizándola a la CRH, como sucede también en el estrés y en las infecciones. La ACTH se une a receptores específicos acoplados a proteína G para activar la adenilato:ciclasa y aumentar los niveles de AMP cíclico. Existen dos tipos de efectos de la ACTH sobre la esteroidogénesis: los agudos, producidos en pocos minutos, y los crónicos, que requieren horas o días. El efecto agudo de la ACTH consiste en aumentar la transformación del colesterol en prednolona, que viene a constituir la primera etapa limitante de la esteroidogénesis, y se consigue activando la enzima P450. La ACTH se libera en pulsos secretores de amplitud variable durante el día y la noche. El ritmo diurno normal de secreción de cortisol está causado por las distintas amplitudes de los pulsos de ACTH. Los pulsos de ACTH y de cortisol se producen cada 30 a 120 minutos. Son más elevados en el momento de despertar, son bajos en la última parte de la tarde y por la noche alcanzan su punto más bajo, 1 o 2 horas después de que comienza el sueño. La CRH es el estímulo principal de la secreción de ACTH. La hormona antidiurética aumenta la secreción de la CRH. Los estímulos nerviosos provenientes del cerebro producen la liberación de CRH y ADH. Estos dos se secretan en la circulación portal de forma pulsátil. Esta secreción pulsátil parece ser la responsable de la liberación circadiana de ACTH. El ritmo circadiano de la liberación de corticotropina está probablemente inducido por un correspondiente ritmo circadiano de la secreción de CRH hipotalámica, regulado por el núcleo supraquiasmático con influencias desde otras áreas del cerebro. El cortisol ejerce una retroalimentación negativa sobre la síntesis y secreción de ACTH, CRH y ADH. La ACTH inhibe su propia secreción, un efecto de retroalimentación mediado por el hipotálamo. Por ello, la secreción de cortisol es el resultado de la interacción de hipotálamo, hipófisis y las glándulas suprarrenales, así como otros estímulos nerviosos. Una vez aclarado este concepto, es importante hablar de las características más importantes de dicho síndrome. Para ello, vamos a emplear la etiología de esto. Dentro de la etiología del síndrome de Cushing, podemos dividirlo en razones o causas endógenas y exógenas o iatrogénicas. Las causas exógenas o iatrogénicas se deben al uso de corticoterapia en altas dosis por tiempos prolongadas. Por otro lado, las causas endógenas se deben al aumento de la secreción de cortisol por las glándulas suprarrenales. Esta puede deberse a diversos factores. Uno de ellos puede ser la presencia de un tumor en las glándulas suprarrenales que produce demasiado cortisol. Por otra parte, también puede haber la presencia de un tumor o adenoma en la hipófisis que desencadena la producción de ACTH. Es importante recordar que cuando la causa es un tumor hipofisiario, dejará de denominarse síndrome de Cushing y se denominará enfermedad de Cushing. Por último, tenemos la producción de ACTH por parte de tumores ubicados no hipofisiarios, que generan una secreción ectópica de ACTH.
Pasando al cuadro clínico de este síndrome, tenemos diversos síntomas que pueden ir variando dependiendo del paciente. Estos síntomas pueden dividirse en frecuentes e infrecuentes. Dentro de los principales tenemos un aumento de peso que puede generarse a nivel central en el abdomen. También puede haber hipertensión arterial, irritabilidad, crecimiento del vello en exceso, que se conoce como hirsutismo, principalmente en mujeres, a nivel de patilla, bigote y barba. Excesiva grasa alrededor del cuello, a nivel supraclavicular, que puede denominarse como ojiva de toro. Cara redondeada, denominada como cara de luna. Mala concentración e irregularidad menstrual en presencia de amenorrea o ausencia del ciclo menstrual. Dentro de los síntomas menos frecuentes tenemos insomnio, piel fina y estrías de color violáceo, hematomas, depresión, pérdida de masa muscular en extremidades y una curación inadecuada de las heridas que pueda provocarse, hinchazón de pies y piernas, diabetes y calvicie, principalmente en mujeres. Pasando al diagnóstico de este síndrome, este se basa en dos principios. El primero es la sospecha clínica y el segundo, la presencia o efectuación de algunos test. Dentro del primero, que es la sospecha clínica, es importante descargar si la causa es un hipercortisolismo exógeno o endógeno. Dentro de las pruebas diagnósticas tenemos tres principales. La primera es el cortisol libre urinario de 24 horas y este se puede realizar por la mañana. El segundo es la disminución del feedback inhibitorio a través de la administración de 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas y una mediación de cortisol plasmático a las 8 de la mañana. Y por último, una alteración de la variación diurna de 24 horas que se puede realizar tanto en orina como en saliva. Es importante recalcar que ninguno de estos test es altamente confirmatorio y a menudo deben combinarse para tener mayor efectividad. El primer test, que es el cortisol libre urinario, tiene ciertas indicaciones. Dentro de ellas, se recomienda realizar 3 pruebas de este para aumentar la sensibilidad y la especificidad. En otro caso, si el resultado sale negativo, pero existe una alta sospecha clínica, se recomienda repetir esta prueba posteriormente a 2 o 3 meses. Si el resultado es dudoso, es decir, que los valores varían de 1 a 3 de los que se quiere encontrar, entonces podemos hablar de un diagnóstico diferencial de pseudo-Cushing, que puede presentar obesidad, alcoholismo, ovario poliquístico, depresión, enfermedad aguda o estrés y diabetes. Es importante mencionar que la carbamazepina puede ser un resultado falso positivo, ya que puede llegar a confundirse con cortisol. Pasando a los otros test, tenemos la administración de 1 miligramo de dexametasona. Los valores van a ser normales cuando nos dé un resultado inferior a 1.8 microgramos sobre decilitro. Este es complemento del cortisol libre urinario, aunque puede darnos falsos positivos cuando los pacientes hayan consumido algún tipo de fármaco que sean aceleradores del metabolismo de dexametasona, como fenitoína, fenobarbital o rifampicina. También puede presentar falsos positivos en pacientes que presenten insuficiencia cardíaca, renal, depresión endógena, pacientes con pseudo-Cushing, como diabetes y obesidad también, o el uso de estrógenos. Pasando a la última prueba, que es la de cortisol sérico o salival a medianoche, este presenta una alteración del ritmo circadiano y los valores van a considerarse positivos cuando sean superiores a 7.5 microgramos sobre decilitros. En cuanto a saliva, los valores tienen que ser superiores a 0.35 microgramos sobre decilitro. Tratamiento.
El tratamiento de pseudo-Cushing puede dividirse en dos aspectos. El primero, farmacológico, donde tenemos la presencia de fármacos supresores de la secreción de ACTH y fármacos inhibidores de la secreción de cortisol. Los primeros suelen ser poco eficaces y menos recomendables. Dentro de ellos tenemos ciproheptadina, bromocriptina y rizatripina. Por otro lado, los inhibidores de la secreción de cortisol suelen tener buena respuesta y ser de gran utilidad. Además de que son una buena alternativa, suelen ser menos tóxicos y reducen la esteroidogénesis adrenal. El tratamiento de elección dentro de este rango suele ser ketoconazol. Por otro lado, si la causa del síndrome de Cushing es un tumor a nivel hipoficiario, se recomienda la cirugía transesfenoidal, la cual suele tener buenos resultados. Con esto damos fin a la presentación del síndrome de Cushing y esperamos que sea de gran ayuda.